Muy buenos días. Gracias por asistir. Comenzaremos 10 con uno. Se escucha. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro seminario Absorción atómica versus ICP. ¿Cuál es la mejor opción para tu laboratorio? Mi nombre es Edgar Mirafuentes. Pertenezco al área comercial de Shimatsu México y tengo el honor de ser su moderador en este seminario y presentar a nuestro ponente. Antes de comenzar, me gustaría platicarles brevemente sobre Shimatsu. Nosotros somos una empresa japonesa, fundada en 1875. Eso quiere decir que este 2025 estamos de manteles largos y estamos festejando nuestro 150 aniversario con soluciones científicas para contribuir a la sociedad. A nivel global, contamos con ventas consolidadas por más de 3,7 billones de dólares y también tenemos 23 subsidiarias en Japón y 58 en el exterior, con una más por abrirse en un lugar muy especial, pero vamos a platicar de eso en un momento. Como lo verán en este seminario, cubrimos diferentes sectores con soluciones analíticas de primer nivel, desde el área médica con instrumentos de rayos X hasta tener otras soluciones analíticas en el área de elemental para los sectores industrial y ambiental, como lo que trataremos en este seminario. Sin embargo, también atacamos otros mercados como el área de materiales y academia con las mejores soluciones en espectroscopía y cromatografía. Y justo en el contexto de los 150 años de Shimatsu, tenemos una excelente noticia. Shimatsu ha abierto una subsidiaria en México con el objetivo de tener representación local en México y dar soporte a nuestros distribuidores autorizados. La oficina de Shimatsu México busca promover todas las líneas de Shimatsu, desde cromatografía, tanto de gases como de líquidos, hasta espectroscopía, desde molecular con el UV-Vis hasta el nivel ultratrazas con el equipo de ICP e ICP masas. Esta nueva oficina de Shimatsu México se encuentra en el Corporativo Elite en Insurgentes 1446 en Ciudad de México, muy cerca de Plaza Manacar. En estas instalaciones contamos con un laboratorio demo. Este laboratorio demo está administrado por nuestro equipo de químicos de aplicaciones, cada uno enfocado en sus técnicas, y justo los vemos posando junto a nuestro equipo de triple cuadrupolo de líquidos acoplado a masas, el 8060 RX de Shimatsu. En este laboratorio demo tendremos diferentes técnicas como la absorción atómica, como espectroscopía UV-Vis, infrarrojo, HPLC tradicional, cromatografía de gases triple cuadrupolo, cromatografía de gases cuadrupolo sencillo, cromatografía de gases tradicional y también tendremos analizadores de carbón orgánico total. Adicionalmente, en nuestras instalaciones vamos a contar con un salón de seminarios que tiene una capacidad para hasta 50 asistentes, donde planeamos realizar eventos en el futuro para presentar nuestras soluciones y que conozcan los equipos de Shimatsu. Síganos en LinkedIn para estar al tanto de los eventos que estaremos lanzando para este año y el año que sigue por parte de Shimatsu México. Y ahora sí, ha llegado el momento de comenzar nuestro seminario. Me gustaría presentar a nuestro ponente, que pueden ver en su pantalla del lado derecho. Él es Juan Antonio Aguirre. Es un químico egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Antonio cuenta con más de 3 años de experiencia trabajando en técnicas elementales como absorción atómica, ICP-AES e ICP-MS. También cuenta con experiencia en otras técnicas como HPLC, espectroscopía UV-Vis y viscosimetría. En la industria pudo trabajar
en la rama industrial para la parte de metrología, verificando instrumentos y elaborando informes de temperatura, presión, volumen y masa. Actualmente se desempeña como químico de aplicaciones en Shimatsu, México, para las áreas de espectroscopía elemental y molecular, así como para aplicaciones TOC. Por último, los invitamos a hacer preguntas en cualquier momento en el apartado de Q&A en la parte de abajo de su pantalla. Adicionalmente, en el icono de recursos podrán encontrar material y una encuesta de satisfacción. Sin más preámbulos, los dejo con mi compañero Antonio. Buenos días. Em, pues daremos inicio al webinar de absorción atómica contra ICP, cuál necesito para mi laboratorio ambiental y de pruebas. Vamos a empezar hablando de la importancia del análisis elemental. Las técnicas de análisis elemental pueden identificar a los elementos que se encuentran presentes en la muestra y en qué concentración, desde altas concentraciones hasta niveles de ultratrazas. Dichas técnicas nos permiten medir metales y elementos en matrices complejas como el agua, alimentos, tejidos biológicos, combustibles y aleaciones. Vamos a hablar también de los tipos de laboratorios y la industria que requiere de hacer análisis de metales o hacer análisis elemental, como por ejemplo los laboratorios ambientales, a que normalmente hacen monitoreo de metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, mercurio, en matrices como agua, suelo y aire. Existen normativas nacionales e internacionales que establecen los límites máximos permitibles de contaminantes para diferentes tipos de matrices. En México, las normas que son de carácter obligatorio son las NOM. Dentro de este contexto, la industria manufacturera, química, alimentaria, textil, petroquímica deben cumplir con estos requisitos de calidad y evitar sanciones, y no solo por las sanciones. Estas normas también son cruciales para evitar daños a la salud humana y a los ecosistemas. Las normas que normalmente aplican para este tipo de laboratorios ambientales o para industrias que afecten de alguna manera al sector ambiental son la NOM 001, la 02, la 03 y la 127, que normalmente hablan de los límites de contaminantes o de la calidad del agua, ya sea en aguas residuales, en aguas tratadas, que se utilicen para consumo o reuso en ciudades o para los seres humanos. Existen también normativas internacionales que no son obligatorias, como lo son las ISO, y existen métodos analíticos para poder dar cumplimiento a estas normas, que pueden ser la EPA o de cualquier otra institución. También están los laboratorios farmacéuticos que tienen que hacer estos análisis para la determinación de impurezas elementales en fármacos. La norma que para los laboratorios farmacéuticos, la FEUM no es una norma o una regulación oficial, pero es un documento oficial de referencia técnica que establece especificaciones, métodos de análisis y requisitos de calidad para medicamentos, insumos y materias primas farmacéuticas en México. Aunque no es una NOM, su cumplimiento es obligatorio para medicamentos porque está respaldada por la Ley General de Salud. Otro tipo de laboratorios o industrias es la de bebidas y alimentos, que normalmente hacen análisis de nutrientes y contaminantes como calcio, hierro, zinc. Analizar metales pesados en bebidas y alimentos no solo es un requisito legal, sino una herramienta crítica para poder proteger la salud pública, garantizar calidad y demostrar que el producto cumple con los estándares nacionales e internacionales de inocuidad. Las normas que normalmente podemos encontrar son la 130, la 117 y la 218, por mencionar algunas, que incluyen estos límites máximos para metales y metaloides o para la determinación de metales en agua que se utilice para la producción de alimentos. De igual forma, otro de los sectores es el de metalúrgico y es el metalúrgico y minero, en donde evalúan la pureza, la corrosión y la composición elemental. Contar con equipos que te permitan hacer el análisis elemental permite a los laboratorios mineros integrar análisis rápidos multielementos, detectar elementos penalizantes y tomar decisiones operativas en tiempo real, lo cual impacta directamente a la eficiencia y rentabilidad de la planta. Entonces, comencemos hablando con las técnicas de análisis elemental. La primera técnica de la que vamos a hablar es la de absorción atómica. Em, y vamos a hablar acerca de sus principios básicos.
La absorción atómica es una técnica que, como su nombre lo indica, aprovecha la absorción de longitudes de onda específicas de cada elemento. La técnica de absorción atómica requiere de una fuente de luz, que como podemos ver está aquí. Requiere de una fuente de luz que emita longitud de onda característica a la que absorbe el analito de interés. Las fuentes de luz utilizadas normalmente son lámparas de cátodo hueco. La elección de la lámpara va a depender del analito o los analitos que queramos cuantificar. La muestra es introducida en forma de aerosol a una flama en donde es atomizada. Comúnmente las flamas son de mezclas de gases, como aire con acetileno, pero si es necesario alcanzar mayores temperaturas por el tipo de muestra, se pueden utilizar flamas de óxido nitroso con acetileno. Una vez que la muestra es atomizada, absorbe la luz de longitudes de onda específicas emitidas por las lámparas de cátodo hueco y lo que no fue absorbido llega a una rejilla de difracción. Posteriormente llega al monocromador, donde es separada para que el detector pueda medir su intensidad y así arrojar un valor de concentración gracias a la interpolación con una curva de calibración. En la presentación, la imagen o el GIF enseña dos técnicas, que es la de absorción atómica y la de emisión atómica, pero solamente vamos a cubrir absorción atómica. Vamos a hablar ahora de la fuente de luz. Tradicionalmente, la técnica de absorción atómica se considera que es monoelemental, lo cual quiere decir que solamente puede cuantificar un analito a la vez en la muestra. Existen formas de poder eficientar este análisis utilizando lámparas de cátodo hueco con aleaciones de diferentes metales. Los equipos de Shimatsu poseen una torreta que puede cambiar de forma automática entre 8 lámparas de cátodo hueco y activar dos de forma simultánea en combinación con un autosampler, y en combinación con un autosampler se pueden cuantificar más de un elemento a la vez. Existen dos atomizadores, el de flama y el de horno de grafito. Es importante saber qué tipo de atomizador se va a elegir, ya que hay equipos que no son escalables. Esto quiere decir que si escojo un equipo de absorción atómica de flama, me quedo con ese para toda la vida. Es por esta razón que hay que ser cuidadosos al elegir atomizadores, ya sea de flama o de grafito o ambos en el mismo equipo. Por lo tanto, hay que tomar también en cuenta los límites de detección y cuantificación de la técnica. Shimatsu ofrece un modelo doble propósito que incluye la conmutación automática entre las secciones de atomización, perdón, entre los tipos de atomización, como de llama y de horno. También puede tener conmutación manual. Otra ventaja es que el autosampler funciona para los dos tipos de atomizadores, cosa que no sucede con otros modelos. Ahora, ¿qué tipos de elementos puedo cuantificar o más bien, cuántos elementos y cuáles son los que puedo cuantificar con absorción atómica? Se pueden ver en la tabla periódica, los que están resaltados con colores, y también podemos obtener límites de detección hasta de ppb dependiendo del tipo de atomizador. Y dependiendo del tipo de analito, tengo que escoger qué técnica voy a utilizar. Por ejemplo, si quiero cuantificar arsénico, selenio o mercurio en mis matrices, puedo utilizar un generador de hidruros. Si requiero llegar a límites de cuantificación más bajos o de detección más bajos, puedo utilizar para mercurio un generador de vapor frío. Ahora, me gustaría hacer una encuesta rápida para saber cuántos de ustedes han utilizado absorción atómica, si quieren migrar a un equipo diferente que tenga límites de detección y cuantificación más bajos, o incluso si ya cuentan con experiencia en absorción atómica. Les doy unos segundos para que se pueda contestar la encuesta. Ok. Mm, un momento.
Ahora, perfecto. Creo que veo que la mayoría no ha usado la técnica de absorción atómica. Bueno, se les acaba de explicar un poquito acerca de los fundamentos de absorción atómica, pero no es la única técnica. Hay una técnica que se llama ICP. Denme un momento. Ups. Sí, hay una técnica que se llama ICPAS, que es espectrometría de emisión atómica con acoplamiento de plasma inductivo. Y esta es una técnica que se ha preferido para el análisis elemental porque tiene la capacidad de cuantificar múltiples elementos. Esta técnica utiliza un plasma acoplado inductivamente para poder generar átomos e iones excitados que emitan radiación electromagnética característica. El plasma es un gas ionizado usualmente de argón que contiene electrones y cationes a altas temperaturas. El plasma se encuentra aquí. Normalmente estas temperaturas alcanzan hasta 10.000 grados Celsius. También se encuentra a bajas presiones y es alimentado por un generador de radiofrecuencias. El plasma está contenido en una antorcha de cuarzo. En esta técnica, la muestra es introducida al plasma en forma de aerosol. Los analitos son llevados a estado basal, donde gracias a la energía que le suministra el plasma, los electrones transicionan a niveles de energía más altos. Cuando estos electrones regresan a sus estados de energía más bajos, emiten fotones con longitudes de onda correspondientes a la diferencia de energía entre estos dos niveles. Las longitudes emitidas son atribuidas a elementos específicos y la intensidad de luz se encuentra directamente relacionada con la concentración. La luz emitida por el plasma, del plasma por los analitos llega a una rejilla de difracción Shell, que es esta de aquí, y donde la luz es separada en dos dimensiones, y posteriormente un prisma, en donde la luz es separada en dos dimensiones, y posteriormente las longitudes de onda llegan al detector CCD, que es capaz de detectar simultáneamente todas las longitudes de onda a una muy alta resolución. El software procesa los picos individuales por longitud de onda y entrega un resultado de concentración utilizando una curva de calibración. La antorcha de los equipos de Shimatsu se encuentra posicionada de forma vertical para poder minimizar la adhesión de la muestra o del analito en las paredes de esta antorcha. Y esta es una forma de reducir los efectos de memoria, que es una de las principales interferencias de la técnica. Los análisis se pueden realizar utilizando la vista axial, que es esta de acá, y la radial, que es esta de la izquierda. Dependiendo de la concentración del analito de interés en la muestra, utilizando la primera vista, podemos obtener límites de detección más bajos que en la segunda vista. La antorcha de los equipos de Shimatsu tiene la mitad de tamaño que las antorchas convencionales y aplicando la misma frecuencia a una sección más pequeña, se mejora la eficiencia de excitación para generar el plasma y por lo tanto se aumenta la sensibilidad de la técnica. También se cuenta con un modo ecológico que disminuye la potencia del generador de radiofrecuencias para generar el plasma y el flujo de gas disminuye hasta 5 litros por minuto. Ahora, hablemos un poquito acerca del detector CCD. Em, el detector contiene 1 millón de píxeles que es capaz de registrar todas las longitudes de onda de la muestra de forma simultánea. Esto nos permite salvar los datos adquiridos para que puedan ser revisados posteriormente. Es posible cambiar la longitud de onda una vez que la medición de la muestra se ha terminado y de esta manera se reduce la necesidad de reanalizar o de hacer un reproceso. También los datos cuantitativos se pueden leer y las señales derivadas de elementos de la matriz se pueden corregir, eliminando errores por interferencias. Hay que hablar también acerca de los gases que utiliza la técnica. Que son uno de los mayores contribuyentes al costo de operación de los equipos. Los gases que se utilizan en ICPAS son dos tipos de gases. Los gases que se utilizan para generar y mantener el plasma y los gases utilizados para purgar el sistema óptico y remover los gases atmosféricos.
Es importante remover los gases atmosféricos porque pueden generar un efecto de autoabsorción en las longitudes de onda del ultravioleta. Y si no se mitigan estos efectos de autoabsorción, se pueden distorsionar y ensanchar las líneas espectrales de nuestros analitos de interés. Los equipos de Shimatsu ofrecen una solución en donde no se utilizan gases para purgar el sistema óptico, sino que utiliza un vacío para remover estos gases atmosféricos. Esto se traduce en menor costo de operación y menores tiempos de espera para poder comenzar a utilizar el equipo. El startup es normalmente de 10 minutos. Otra de las ventajas es que posee una fuente de alimentación de alta frecuencia que genera una funcionalidad de emparejamiento de alta velocidad y esto permite el uso de argón de baja pureza y por lo tanto de bajo costo. E incluso con este argón de baja pureza y de bajo costo se puede generar un plasma confiable y robusto, lo cual disminuye los costos de operación del equipo. Como podemos ver en la presentación, no se requieren tiempos de espera a diferencia de los ICPAS tradicionales. En la gráfica de abajo se puede observar que necesitamos para más o menos una hora para poder empezar a utilizar el equipo porque se utiliza una purga de gases del sistema óptico. En los equipos de Shimatsu, como digo, no se requiere este tiempo de espera y junto con el modo ecológico, que se puede ver en la gráfica de arriba, podemos disminuir el gasto de argón mientras se está haciendo preparación de muestras. También al utilizar una antorcha más pequeña de lo convencional, utilizamos menos argón y al final del proceso podemos reducir hasta un 40-45% el uso de gases. Por lo tanto, se gasta menos gas y hay menor costo de uso del equipo. Hablemos ahora un poquito acerca del software. El software los equipos de Shimatsu, particularmente del de ICPAS, tiene varias funcionalidades. Nos permite la adquisición de todas las longitudes de onda gracias al detector CCD. Entonces, si al usuario se le olvidó registrar elementos y longitudes de onda para el análisis de su muestra, la información se puede cargar después y entonces elimina la necesidad de reprocesar muestras. También nos ofrece una selección automática de longitudes de onda en caso de que al usuario haya seleccionado múltiples longitudes de onda para hacer el análisis de su muestra, pero que ninguna sea la óptima. El software nos ayuda seleccionando una longitud de onda óptima para el análisis para la cuantificación de nuestro analito. También el asistente nos permite realizar diagnósticos. Si los resultados no son lo que estábamos esperando, esta característica nos ayuda a diagnosticar los métodos, buscar interferencias y nos propone soluciones. También nos ofrece una corrección interelementos que nos permite agregar una muestra estándar para el interferente de nuestra curva de calibración y así eliminar efectos de matriz o de analitos que nos estén, bueno, elementos que nos estén afectando en la cuantificación de nuestro analito de interés. ¿Qué elementos podemos nosotros cuantificar a través de ICPAS? Es bastante similar a lo que nos permite cuantificar absorción atómica, aunque agregamos el fósforo, el azufre y el yodo, también algunos elementos de la serie de los lantánidos y los actínidos. Pero la principal diferencia se encuentra en las concentraciones que alcanza a detectar el equipo de ICPAS. Em, el equipo logra detectar y cuantificar de manera precisa en el orden de ppbs, como se puede observar. Hablemos ahora de otra técnica que también utiliza plasmas, que es ICP-MS. Eh, Esta técnica se llama espectrometría de masas con acoplamiento de plasma inductivo y también nos permite analizar elementos a nivel de trazas y ultratrazas. Esta técnica ha ido ganando popularidad en las últimas décadas. Las muestras analizadas por ICP normalmente son introducidas en forma de aerosol por medio de un nebulizador. El aerosol pasa a la cámara de nebulización donde se filtran las gotas ligeras de las más pesadas, en donde las más pesadas son desechadas y las ligeras son las que entran al plasma. Tanto en ICP-MS como en ICP-AES, el plasma es un gas ionizado de argón.
La muestra nebulizada se introduce al plasma, donde es vaporizada, atomizada e ionizada, y el grado en que un átomo es ionizado depende de la temperatura del plasma y su potencial de ionización. Posteriormente pasamos a una sección de interfase. En esta sección de interfase hay dos conos que pueden ser de níquel, de cobre o de platino y que separan al plasma de la cámara de vacío o de una celda de colisiones y reacciones. En la cámara de vacío se encuentra contenido el espectrómetro de masas y el primer cono se le conoce como el cono muestreador y el segundo como el cono separador. La función de estos conos es la de extraer fotones, iones y átomos con carga neutra que vienen del plasma a través de un orificio que va desde 1 milímetro para el cono muestreador y de 0,45 milímetros de diámetro para el cono separador. Los iones que salen de los conos son introducidos en la celda de colisiones y reacciones, en la cual se eliminan interferentes que pueden tener la misma relación masa-carga que el analito de interés. Shimatsu posee una corrección interelemental que se utiliza para corregir interferencias espectrales que no pueden ser eliminadas por el modo de colisiones o reacciones. Se mide una muestra estándar y se realizan las correcciones por medio de un cálculo que es aplicado a todas las muestras. Los iones que logran salir de la celda de colisiones y reacciones llegan al cuadrupolo, que básicamente es un filtro de masas, en donde los iones son separados por su relación masa-carga. Posteriormente llegan al detector, que es un multiplicador de electrones que genera una señal lo suficientemente grande para ser medida de manera confiable. La medida de la intensidad de iones es representada en términos de cuentas por segundo. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la antorcha. La antorcha del sistema de ICP-MS de Shimatsu fue rediseñada para aumentar el diámetro de la sección interna que entrega la muestra al plasma, que es esta. Este diseño aumenta el doble de la sensibilidad mientras que disminuye los problemas relacionados con obstrucciones. Normalmente, estas antorchas se llegan a tapar cuando las muestras tienen un alto contenido de sólidos disueltos o incluso cuando tienen un alto contenido de sales que llegan a, a precipitarse en este tubo que antes era capilar, pero ahora es un poquito más ancho, y ya no se sufre tanto de estos problemas. También la antorcha, o bueno, la mini antorcha de Shimatsu nos permite disminuir el consumo de argón hasta 11 litros por minuto, el cual es el equivalente a 2/3 de lo que consumen las antorchas convencionales. También posee el modo ecológico, en donde el consumo de argón se puede reducir hasta 5,5 litros por minuto. El ICP-MS de Shimatsu posee una fuente de alimentación de alta frecuencia que, al igual que en ICP-AS, genera esta funcionalidad de emparejamiento de alta velocidad que permite también el uso de argón de baja pureza y de bajo costo, y también genera un plasma confiable y robusto. Como podemos ver en la gráfica, con un argón del 99,95% de pureza, tenemos una alta probabilidad de poder generar el plasma. En la gráfica de la derecha podemos observar que se puede consumir 2/3 de de lo que normalmente consume un equipo tradicional de ICP-MS. Y también cuáles son los elementos, bueno, nos preguntamos cuáles son los elementos que podemos cuantificar por ICP-MS. Se pueden cuantificar los 70 elementos de la tabla periódica, los 70 elementos de la tabla periódica que están resaltados en la imagen, en concentraciones de hasta partes por trillón, que esa es la principal diferencia con ICP-AS. O sea, podemos llegar a límites de detección y cuantificación todavía más bajos. Hablemos ahora un poquito acerca del tratamiento de muestra para las diferentes técnicas. El tratamiento de muestra que normalmente se utiliza para, por ejemplo, líquidos, que son agua y soluciones simples, normalmente se hace una filtración en caso de que tenga sólidos disueltos y una acidificación.
Normalmente se utiliza ácido nítrico, se disminuye el pH por debajo de 2 y como digo, si tienes una alta concentración de sólidos es necesario diluir, pero no siempre es necesario hacer diluciones. Para aguas residuales o industriales se añaden ácidos, que también normalmente es ácido nítrico, se calienta y este mismo proceso se puede hacer no solamente por calentamiento abierto, sino que también se puede hacer por microondas para hacerlo incluso todavía más rápido y ahorrar tiempos en la preparación de la muestra. También podemos analizar matrices complejas como alimentos, plantas o tejidos biológicos, en donde se pueden hacer digestiones oxidantes con ácido nítrico y peróxido, aunque el peróxido solo se utiliza cuando tenemos un alto contenido orgánico y de igual forma esta digestión oxidante se puede hacer por microondas. Se puede hacer tratamientos de suelos, sedimentos, lodos y polvos con digestión con agua regia, que es una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico 3 a 1, con metales y aleaciones, que el tratamiento usual es de ácido nítrico diluido concentrado o una mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico, dependiendo del metal que se quiera analizar. Se pueden hacer también aceites y lubricantes con diluciones de solventes orgánicos o digestiones ácidas, ya sea con ácido nítrico o mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico. ¿Cómo sería el tratamiento de muestras para ICP-AS e ICP-MS? Son muy similares los tratamientos para aguas claras, que son aguas limpias, igual filtración y acidificación con ácido nítrico. Para aguas residuales, ácidos y calentamiento. Alimentos y muestras biológicas, digestiones por microondas con combinación de ácido nítrico y peróxido, igualmente si se tiene mucho contenido de materia orgánica. Suelos y sedimentos, se hace digestión ácida también por abierta o por microondas. Se puede hacer también metales y aleaciones con un tratamiento de ácido nítrico diluido o concentrado o la mezcla de ácidos dependiendo del metal. Aceites y muestras petroquímicas con solventes orgánicos o una digestión ácida de ácido nítrico con clorhídrico. De igual forma, digestión por microondas o digestiones abiertas. Y también se puede hacer análisis de filtros con extracciones ácidas para poder determinar metales en muestras ambientales. Hay que puntualizar cuál es la diferencia particular entre ICP-AS e ICP-MS, aparte de los límites de cuantificación y de detección que ya habíamos mencionado. En ICP-AS se miden las concentraciones de los analítos excitando los átomos de una muestra utilizando un plasma, pero detectando la luz emitida en longitudes de onda característica. Para ICP-MS se miden las concentraciones ionizando los átomos de la muestra en el plasma, pero separando y detectando iones en función de su relación masa-carga. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de las interferencias que enfrenta cada una de las técnicas. Para absorción atómica tenemos normalmente interferencias espectrales que ocurren cuando hay absorción de fondo y o superposición de las líneas de absorción. Shimatsu posee dos formas para poder superar estas interferencias, como son lámparas de deuterio o un método que se llama High Speed Self-Reversing Method. Estas correcciones ya vienen incluidas en el equipo y no requieren de una compra adicional. También podemos tener interferencias químicas que normalmente surgen por la formación de compuestos no volátiles o la ionización de átomos. La solución normalmente es la de cambiar la relación del combustible oxidante para la atomización o cambiar a otro tipo de gases. Shimatsu ofrece en su modelo de absorción atómica una optimización en la altura de la cabeza del quemador para obtener diferentes temperaturas y a lo mejor no hacer cambios de gases. También podemos tener interferencias físicas en donde normalmente se afecta la introducción de la muestra a la flama o su atomización debido a las variaciones del flujo del gas, la viscosidad y el contenido de sólidos. La solución puede ser una dilución de la muestra, preparación de estándares, adición de tensoactivos o hacer adiciones estándar a nuestra matriz. Las interferencias para ICP-AS normalmente son interferencias espectrales
que ocurren cuando dos elementos emiten líneas muy próximas o cuando hay moléculas que generan bandas anchas que cubren líneas analíticas que son de interés para nuestro analito. Shimatsu ofrece ayuda a través del software, seleccionando de forma automática la mejor longitud de onda para poder cuantificar este analito. También nos ofrece la corrección interelemental, agregando un estándar de calibración para el interferente a la curva de calibración. Como podemos ver en la imagen, una de las interferentes más comunes para detectar cadmio es el hierro, porque tienen una longitud de emisión muy similar, que es la de 226.502. El software detecta esta situación o este interferente de hierro y nos selecciona una longitud de onda diferente para poder cuantificar cadmio, la cual es la de 228.802 nanómetros, y así cuantificar non-cadmio de manera confiable. También podemos tener interferencias químicas que ocurren cuando se dan procesos químicos en el plasma, em, como la atomización o la ionización o la formación de moléculas. Em, para poder solucionar esto, tenemos que escoger diferentes longitudes de onda o escoger correctamente la longitud de onda, utilizar estándares internos o hacer tratamiento de la muestra. Para las interferencias físicas que se encuentran relacionadas con propiedades físicas en las muestras, entre las muestras y los estándares de calibración que pueden afectar la eficiencia de introducción de la muestra al plasma, normalmente se pueden hacer diluciones o ajustar la matriz de calibración para tratar de que se parezca a la muestra. Usar estándares internos, agregar tensoactivos o realizar tiempos de lavado. Las interferencias para ICP-MS normalmente pueden ser interferencias isobáricas que ocurren cuando los isótopos de distintos elementos que son diferentes tienen la misma masa. Este tipo de interferentes no se pueden eliminar por la celda de colisiones y reacciones porque las masas son idénticas. Shimatsu posee una corrección interelemental en línea que se utiliza para corregir estas interferencias isobáricas que, como digo, no se pueden eliminar por la celda de colisiones y reacciones. Se mide una muestra estándar y se calcula una corrección interferencia, se hace una corrección de la interferencia. Aquí tenemos un ejemplo de interferentes. Digamos que yo quiero hacer una cuantificación de cadmio 114 por ICP-MS. La relación masa-carga que me interesa de los isótopos de cadmio es la de 114, pero si yo tengo estaño en la muestra, podemos observar aquí que hay un isótopo con una relación masa-carga 114 que puede llegar a afectar la cuantificación de cadmio. Podemos también tener interferencias poliatómicas que son causadas por iones poliatómicos que tienen la misma relación masa-carga que el analito, en donde que me pueden producir señales falsas, al igual que interferencias de iones con doble carga. Hay elementos que tienen bajas energías de ionización y que en el plasma, por la energía que se les suministra, pueden llegar a su segunda energía de ionización, entonces su masa aparente es reducida a la mitad. Este tipo de interferencias se pueden corregir a través de la celda de colisiones y reacciones en los modos de colisión o reacción dependiendo del tipo de interferente. Una vez más, tenemos el ejemplo de cadmio, que me interesa su relación masa-carga o me interesa el isótopo con relación masa-carga 114 y digamos que en nuestra muestra tenemos molibdeno, una interferencia poliatómica de óxido de molibdeno con una relación masa-carga de 114. Esta interferencia es todavía más importante que la de estaño, pero esta interferencia se puede corregir a través de la celda de colisiones y reacciones. También podemos llegar a tener interferencias de la matriz, que al igual que en ICP-AS, nos afecta en el transporte, la nebulización, la ionización y la carga del plasma. También nos genera interferencias de memoria, que son de las más importantes. Para poder solucionar este tipo de interferencias se pueden hacer diluciones, ajustar la matriz de calibración, uso de estándares internos, tensoactivos y tiempos de lavado, principalmente tiempos de lavado para poder eliminar las interferencias de memoria. Shimatsu posee una función de enjuagado proactivo que, aparte de reducir los efectos de memoria, disminuye los tiempos de análisis. Como se puede ver en la imagen, eh, si yo no tengo activada mi enjuagado proactivo, el procedimiento normalmente es introducir la muestra, hacer la medición, enjuagar, volver a introducir la muestra, medir,
enjuagar, introducir muestra, medir, enjuagar y así sucesivamente. Con el enjuagado proactivo, yo puedo introducir la muestra, medir y justamente después de la medición puedo comenzar con el lavado al tiempo en el que se está haciendo la medición. Vuelvo a introducir la muestra, hago una medición y ya comienza con el enjuague. Entonces podemos hacer o podemos disminuir nuestro tiempo de análisis todavía 40 segundos menos que en un modo tradicional. A lo mejor para un análisis no es mucho, pero hay que considerar que si en nuestro laboratorio recibe muchas muestras y nuestra carga de trabajo es bastante alta, 40 segundos, en 40 segundos se puede hacer bastante tiempo ahorrado. Ahora, vamos a hablar acerca de las desventajas y desventajas de cada una de las técnicas. Vamos a compararlas entre ellas para la sensibilidad. Absorción atómica puede detectarnos hasta partes por millón. Absorción atómica por flama nos puede detectar hasta partes por millón. Absorción atómica por horno de grafito, que es el otro tipo de atomizador de muestra, nos permite detectar hasta subpartes por billón. ICPAS, partes por billón, e ICPMS nos detecta hasta partes por trillón. Comparándolos en rapidez de análisis para absorción atómica, em, nos puede, o más bien, para absorción atómica, para el análisis de un solo elemento y de una sola muestra, nos puede llevar de entre 20 y 35 segundos. Para absorción atómica con horno de grafito, dependiendo del método, podemos llevarnos hasta 5 minutos. Para ICPAS e ICPMS de 3 a 5 minutos, pero el análisis es multielemental. Ahora, vamos a comparar si entre ellos el análisis multielemental. Para absorción atómica de flama, consideramos que no se puede hacer un análisis multielemental, pero como ya habíamos platicado, Shimatsu nos ofrece modelos que tienen hasta 8 lámparas de cátodo hueco, en donde podemos iluminar hasta dos al mismo tiempo, y en combinación con el autosampler podemos hacer que una técnica que tradicionalmente se considera como de análisis monoelemental se convierta en una técnica de análisis multielemental. Para absorción atómica con horno de grafito no es posible hacer análisis multielemental, y para ICPAS e ICPMS sí es posible hacer análisis multielemental, aparte de que nos ofrece hacer análisis cualitativo. ¿Cuál sería el costo inicial para cada una de las técnicas? Para absorción atómica de flama es bajo en comparación con las demás, al igual que horno de grafito. Para ICPAS e ICPMS se considera que el costo de adquisición es más alto que para absorción atómica. El costo de gases, comparando el costo de gases, para absorción atómica se considera que es bajo porque utilizamos aire, acetileno y óxido nitroso. Para absorción atómica de horno de grafito se considera que es alto por el uso de argón, pero no es tan, el uso del argón en absorción atómica por horno de grafito no es tan alto como para ICPAS e ICPMS. Para ICPAS e ICPMS el argón se utiliza para hacer introducción de la muestra, para poder generar nuestro plasma, e incluso si tenemos un ICPAS de otro tipo de modelos, pues ya sabemos que pueden utilizar argón o incluso nitrógeno para hacer la purga del sistema óptico. Por lo tanto, se considera que el costo es alto, pero, por ejemplo, para ICPAS ya sabemos que tenemos mini antorchas, que tenemos un modo ecológico, que no utilizamos purga del sistema óptico a través de argón y de nitrógeno, sino que lo hacemos por una bomba de vacío. Entonces se puede considerar que es un poco más bajo de lo normal el costo de argón por el uso del equipo de ICPAS. Para ICP-MS no solamente utilizamos argón, podemos utilizar helio, hidrógeno y amoníaco, donde el helio, el hidrógeno y el amoníaco se utilizan para la celda de colisiones y reacciones para poder eliminar interferentes. El uso del gas depende del tipo de interferente que tenemos o que queremos eliminar. ¿Cuál sería la facilidad de mantenimiento entre las diferentes técnicas? Por ejemplo, para absorción atómica de flama se considera que el mantenimiento es fácil o es sencillo. Para absorción atómica de horno de grafito es moderado en comparación con el de absorción atómica de flama. Para ICPAS también se considera moderado, y para ICPMS difícil, aunque difícil también se tiene en asterisco porque los modelos de ICPMS de Shimatsu
son de fácil acceso. Tienen la particularidad de que es muy sencillo abrir el equipo para poder hacer cambio de conos, para poder hacer cambio de la antorcha o para poder hacer la limpieza de de los instrumentos del equipo. Entonces, se considera que es difícil, pero no tanto con los equipos de Shimatsu que ofrecen esta funcionalidad. ¿Cuál sería el nivel de experiencia que requiere el analista para cada una de estas técnicas? Para absorción atómica por flama y horno de grafito se considera baja, para ICP-AS moderada y para ICP-MS alta, aunque también se encuentran con asterisco estas dos de ICP, porque el software es bastante amigable, es bastante sencillo de utilizar, va llevando de la mano al analista para poder hacer la creación de un método o incluso, como dijimos, el software tiene opciones en donde te da ayudas para hacer, para darte opciones de creación de métodos o incluso si encuentra problemas, te detecta estos problemas y te da opciones para poder corregirlos. Hay que también puntualizar que aunque se considera que la experiencia del analista para absorción atómica no debe ser muy alta, Shimatsu ofrece herramientas como el Cookbook de absorción atómica que puede ayudar al analista a superar obstáculos que se le presenten en su día a día al utilizar la técnica. Vamos a puntualizar un poquito más acerca de la sensibilidad de las técnicas de análisis elemental. Como podemos observar aquí, tenemos la sensibilidad, por ejemplo, para absorción atómica por flama, que es este de aquí, el azul. Como podemos observar, la sensibilidad de la técnica de absorción atómica por flama llega o cubre desde toda el área o casi todo el rango de concentraciones de partes por millón. Si observamos el de absorción atómica por horno de grafito, que es el morado, que es el que está aquí arriba, podemos observar que horno de grafito tiene una sensibilidad en donde llega ya a ppbs e incluso cubre un rango de partes por millón. Para ICP-AS tenemos ya que cubre un rango más amplio que incluye el de absorción atómica por horno de grafito e incluso absorción atómica por flama. Eso quiere decir que pues tiene un rango más amplio de cuantificación. Y si observamos ICP-MS, que es el verde, que está completamente del lado izquierdo, nos damos cuenta que llega a cuantificar hasta partes por trillón y ciertos rangos de partes por millón. Por lo tanto, esta es la técnica que tiene la mayor sensibilidad. Y podemos observar también cuáles son los niveles de confianza, ¿no? Cuáles serían los órdenes de cuantificación con mayor confianza para utilizar estas técnicas. También hay que puntualizar un poco más acerca de los tiempos de medición de las técnicas analíticas. Por ejemplo, si observamos absorción atómica de flama, que es la línea roja, nos podemos dar cuenta que a medida que aumenta el número de muestras que se encuentra en el eje X, va aumentando el tiempo que se encuentra en el eje Y. A mayor número de muestras, mayor tiempo de análisis. Si observamos absorción atómica con horno de grafito, que es la línea rosa, nos damos cuenta que incluso para un pequeño número de muestras, el tiempo de análisis es bastante alto. Ahora, fijémonos en ICP-AS, que es ICP-AS múltiple. Nos podemos dar cuenta que es el verde, que es prácticamente independiente del número de muestras, porque ya sabemos que ICP-AS es una técnica que hace análisis multielemental. Nos damos cuenta que el tiempo es casi constante. Y para el ICPAS secuencial, que es el azul, nos damos cuenta que a pesar de que aumente el tiempo, conforme aumenta el número de muestras, no es tan dramáticamente alto. Am, para ICP-MS, de igual forma, la pendiente no es muy pronunciada, aunque tenemos muchas muestras que analizar, el tiempo no es tan alto. Entonces, este es un factor que tenemos que considerar a la hora de escoger una técnica. Si sabemos que nuestro laboratorio recibe un número de muestras muy alto, tal vez requiramos, a pesar de que podemos detectar o podemos cuantificar con absorción atómica de flama, tal vez tengamos que hacer un cambio a un ICP, porque pues así nos podemos ahorrar mucho tiempo de análisis.
Ahora, aquí se les presenta un diagrama de flujo para la selección de la técnica analítica. Hay que resaltar aquí que este diagrama de flujo es inicial. Siempre van a existir particularidades al momento de hacer el análisis de un tipo de matriz o de un tipo de analista, de un tipo de analito o de un tipo de muestra. Entonces, esta es una buena aproximación inicial si no sabemos qué tipo de técnica tengo que utilizar. La primera pregunta que me tengo que hacer es si la concentración del analito se encuentra en partes por millón. Si mi respuesta es sí, ahora me tengo que preguntar, ¿requiero de análisis multielemental simultáneo? Si la respuesta es sí, escojo la técnica de ICPAS. Si la respuesta es no, me pregunto si la muestra contiene arsénico, selenio o mercurio. Si la respuesta es no, puedo optar por utilizar una absorción atómica con atomizador de flama. Y si la respuesta es sí, puedo optar por una absorción atómica con generador de hidruros. Ahora, si nuestra muestra no se encuentra o si nuestro analito de interés no se encuentra en el orden de las partes por millón y mi respuesta es no, la pregunta que me hago, ¿a qué nivel de concentración se encuentra mi analito? Si mi analito se encuentra a un nivel de ultratasa, que son partes por trillón, la técnica que requiero es ICP-MS. Si la concentración de mi analito se encuentra a nivel de trazas, que son ppms y ppbs, pues requiero análisis. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es si requiero de análisis multielemental simultáneo. Si la respuesta es sí, pues la técnica que requiero es ICPAS. Si la respuesta es no, me tengo que preguntar si la muestra contiene arsénico, selenio o mercurio. Si no, pues puedo optar por una absorción atómica con horno de grafito y si es sí, pues una absorción atómica con generador de hidruros. Vamos a hablar acerca un poquito de las aplicaciones. Para absorción atómica, el equipo de Shimatsu ha hecho evaluación de impurezas en gelatinas usando la técnica de absorción atómica, en donde puede cuantificar la muestra de impurezas para ser evaluadas a nivel de trazas de cromo, hierro, zinc en periodos cortos de tiempo y con alta sensibilidad. Aquí se presentan las curvas de calibración que se utilizaron para los diferentes analitos a través de la técnica de adiciones estándar y pues se obtuvieron datos con una alta sensibilidad y cumplimiento con la farmacopea japonesa. Aquí se presenta la tabla en donde podemos ver cuáles son las concentraciones que se pudieron medir en la solución en partes por millón, que son para hierro y zinc, y los límites de cuantificación en la muestra, que diga, para la técnica. Ahora, para ICPAS también se puede hacer análisis de múltiples elementos en agua potable utilizando el ICPE-9820. Para este experimento se analizaron dos materiales de referencia certificados de agua de río para poder cuantificar elementos de importancia como sodio y calcio, que normalmente se encuentran en concentraciones de parte por millón o incluso mayores, y elementos tóxicos como plomo y cadmio, que estos sí se encuentran a concentraciones de trazas o incluso o de ultratrazas. Es importante dar a notar aquí que gracias a la vista, al cambio de vista axial y radial de forma automática, se puede realizar un análisis simultáneo de elementos a altas concentraciones y elementos a concentraciones a nivel de trazas. Un ejemplo de esto es el sodio, y aquí se presentan las curvas de calibración. El sodio normalmente, como comentamos, se encuentra a altas concentraciones respecto a otros elementos y es posible hacer una curva de calibración utilizando la misma solución sin diluir la muestra, únicamente cambiando el tipo de vista. Aquí se puede notar, para una vista radial podemos obtener una curva de concentración con una R igual a 1 y para una vista axial obtenemos un coeficiente de correlación de 0.99998, pero como podemos darnos cuenta, en una vista radial obtenemos una curva de calibración más lineal. Aquí se presenta una tabla con todos los elementos que se pudieron cuantificar en estas muestras. em, a niveles de partes por billón, que son microgramos sobre litro, y de partes por millón, que son miligramos por litro. Para ICP-MS también se hicieron análisis de materias primas para la industria farmacéutica de acuerdo con las guías ICHQD3 utilizando ICP-MS con el modo de colisiones. Em,
Se analizaron tres tipos de materias primas para los 24 elementos según lo que se indica en esta guía ICHQD3 y la exactitud, la precisión y los límites de cuantificación y la especificidad fueron confirmados y se determinó que que utilizando el equipo de ICP-MS 2040 de Shimatsu se puede hacer esta cuantificación de los 24 elementos descritos en la guía ICH, que son estos que se encuentran aquí en clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3, lo cual demuestra que este tipo de equipos se pueden utilizar para poder detectar estos analitos. Ahora, ¿cuáles serían las conclusiones a las que podemos llegar a través de todo lo que se ha presentado? Pues primero que nada, no existe una técnica analítica mejor que otra. Cada una tiene ventajas y limitaciones propias. La elección depende siempre de las necesidades específicas del laboratorio, como cuáles son los niveles de detección requeridos, los tipos de matriz y los elementos a analizar, el presupuesto disponible, el volumen y la frecuencia de análisis, los recursos técnicos y humanos y la proyección de crecimiento del laboratorio. La técnica ideal es aquella que mejor se adapta a los retos actuales y futuros del laboratorio. Y con esto concluimos el webinar. Les agradecemos enormemente su asistencia y todo el tiempo brindado por Antonio. Hay una pregunta abierta en la sección de preguntas y respuestas, Antonio, para poderla responder de favor. Jesús Palemón pregunta, de las cuatro opciones de análisis, ¿cuál es la más recomendable de mejor confianza y precisión en la determinación de metales? Ok, pues como acabamos de comentar en las conclusiones, depende mucho. O sea, no te puedo decir que em, ICP-MS siempre va a ser mejor que absorción atómica porque hay incluso métodos que se pueden validar, que aunque las normatividades te dicen que se tiene que hacer por ICP-MS, puedes validar métodos con absorción atómica para llegar a niveles de detección y de cuantificación con selectividad y sensibilidad necesarias para poder cumplir con la normatividad. Depende mucho como decimos, de incluso tu volumen y frecuencia de análisis. Por ejemplo, tal vez tú puedes utilizar ICP-MS para cuantificar, perdón, absorción atómica para cuantificar ciertos tipos de analitos, pero tienes mucho volumen. Tu laboratorio recibe muchísimas muestras. Entonces, tal vez a ti no te conviene una absorción atómica, a pesar de que tu orden de analitos o el orden de concentración de los analitos está en partes por millón, probablemente te conviene más un ICP-AS. O sea, no puedo decirte cuál es la mejor, porque todo depende de tu analito y de tu laboratorio, incluso de los recursos del laboratorio, de las personas, de tus niveles de detección, del tipo de matriz. O sea, no hay una técnica mejor que otra. Muchas gracias, Antonio. De hecho, Jesús, si gustas, podemos asesorarte personalmente sobre qué elementos tienes que analizar y recomendarte una técnica. Hay otra pregunta en la lista de preguntas, Antonio. Luis Daniel nos pregunta, un ICP AES Standard Torch y Mini Torch, ¿cuándo usar una y cuál otra y en qué afecta? Pues realmente el hecho de que tenga estándar o mini, más bien se va por el consumo de gases. Los dos te van a dar la misma sensibilidad, los dos van a tener exactamente la misma funcionalidad, no va a cambiar realmente. La ventaja que vas a tener es que el consumo de argón, que como comentamos es uno de los costos más altos del uso del equipo, es lo que va a disminuir. Entonces es lo mismo, pero el costo es menor. Excelente. Y creo que tenemos un minuto para una última pregunta. Jesús Cepeda pregunta, ¿cuál es la pureza que se requiere de argón? Yo creo que nos pregunta para ICP. La pureza que normalmente se utiliza para los equipos es del 99,999, me parece que es tres nueves.
pero como comentamos, por la funcionalidad que tiene en los equipos de Shimatsu, puedes utilizar argón de nivel industrial, que es de 99.95, 99.98, que es incluso más barato que el argón ultra puro. Muchas gracias, Antonio. Debido al tiempo, hemos llegado al final de nuestro seminario. Sin embargo, tenemos preguntas pendientes en la sección de preguntas y respuestas. Todas estas las responderemos de manera directa por correo electrónica. Recordamos que su asistencia fue muy importante para nosotros y muchas gracias por acompañarnos en este seminario de absorción atómica e ICP. Que tengan un excelente día.